La presente investigación, que corresponde a la asignatura de Sociología del Conocimiento, tiene como objetivo principal identificar los debates y preocupaciones sociológicas presentes en los trabajos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador en las tres primeras décadas del siglo XX. Para cumplir con este objetivo, se realizó una revisión y análisis de las publicaciones de varios docentes de esta facultad en la revista Anales de la Universidad Central del Ecuador y se investigaron las condiciones sociales de la época. También se realizó una entrevista al sociólogo Philip Allman. Como resultado, se identifica que las preocupaciones y temáticas abordadas en las primeras décadas del siglo en la revista Anales tratan el tema del conocimiento desde un enfoque positivista y tiene como objetivo práctico contribuir a lo que se entiende como administración del Estado ecuatoriano. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en En el archivo descansan muchas voces plasmadas en la escritura que esperan ser despertados nuevamente por el investigador. Nosotros, en esta ocasión, quisimos despertar de su descanso las voces que contienen las revista Anales enfocadas al surgimiento del conocimiento sociológico en las primeras épocas del siglo XX en la Facultad de Jurisprudencia. Para ello se ha escogido las tres primeras décadas, que van de 1900 a 1934. Ecuador en esos años pasó por tres episodios de su situación política, social y económica. El inicio del siglo se abrió con el liberalismo en el poder. Posterior a la muerte de Alfaro vino un periodo de plutocracia liberal, donde el poder lo tenían los banqueros, el cual fue derribado por la Revolución Juliana en 1925. Esta centró sus esfuerzos en una promoción de una educación superior que mejore las bases tecnológicas del Ecuador. Las tres primeras décadas del siglo XX en el Ecuador terminan con el final del periodo de la Revolución Juliana, marcado por la Constitución de 1929 y por una inestabilidad política que se agudizó después de que Isidro Ayora dejara la presidencia en 1931, lo que permitió que en 1934 triunfe por primera vez Velasco Ibarra. Mientras tanto, el conocimiento sociológico en la Facultad de Jurisprudencia de la UCE estaba surgiendo. Entrevistamos a Philip Allman, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE y autor del libro Sociology in Ecuador. Le preguntamos sobre este surgimiento de la sociología en el país, a lo cual nos supo explicar que la característica principal de la sociología en el Ecuador, más allá del interés en la academia, es su carácter político comprometido. El punto es que los debates que se buscan son debates abiertamente políticos. O sea, son cuestiones como cuáles son los problemas sociales importantes del país y cómo podríamos solucionarlos. Que, si se dan cuenta, no son las preguntas fundamentales de cualquier sociología. O sea, la sociología alemana, por ejemplo, también tiene eso, pero no solamente tiene eso. También hay otros tipos de preguntas. O sea, si piensan en los clásicos, el debate sobre el suicidio, así Claro. Durkheim y todo, no es una pregunta típicamente política. O sea, ahí no la solución es cómo hacemos que la gente no se suicide, sino más bien queremos entender. Y eso aquí no hay. Y nunca ha habido. O sea, ese tipo de preguntas que no son directamente vinculables a cuestiones políticas, básicamente nunca hay. El punto es que se mueve un poco el peso. Y justo en ese texto intenté demostrar que se mueve el peso, pero en las mismas preguntas. O sea, hay temas fundamentales que se mantienen constantes. Que son temas de integración nacional, que son temas de desigualdad, que son temas de Estado y democracia, algunos más, donde se mueve un poquito el peso, pero el tema fundamental se mantiene importante para la sociología durante 100 años. También es interesante eso, porque eso no pasa en otro lado, que hay una continuidad súper fuerte. Con esta característica nos surge la duda principal: ¿de dónde, cómo y por qué nace la sociología? En este momento tenían lo mismo que tenían en Ecuador alrededor de la misma época. Esa idea de que necesitamos modernizar el Estado a través de una formación de los administradores del Estado, que de hecho está presente desde los años 10, básicamente. La idea es que, ¿por qué damos clases de sociología? O sea, obviamente los que dominan el mundo son los abogados. Entonces, dan clases de sociología los abogados y no a
educadores o algo así, también, pero menos relevante. Entonces, ¿por qué les dan clases de sociología? Porque van a convertirse en presidentes, ministros, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que saber algo de la sociedad para poder hacer una administración eficaz. Entonces, sí, nos preguntamos por qué empieza la sociología en el Ecuador, está articulado a eso. Es un intento de modernización del Estado a través de la formación de lo que se va a convertir en administradores del Estado. Con todas estas cuestiones preliminares, pasemos al análisis de lo encontrado en los anales de la UCE. El siglo abre en la revista Anales en los artículos de jurisprudencia con un escrito de un curso elemental de Derecho Romano escrito por el profesor J. A. Villagómez. Este curso es la única publicación de la revista Anales en estos primeros 5 años del nuevo siglo. Y pues, a pesar de ser evidentemente en su totalidad un texto de jurisprudencia, algunos fragmentos nos permiten observar la noción de conocimiento que se tenía en aquella época. Vemos aquí cómo el autor define el derecho como lo justo y verdadero, y por ende también lo ve como la razón misma, el derecho como la manifestación de la razón. Esta visión, enmarcada en la plena revolución liberal, donde el fin era tener educación laica, entonces con este afán de echar para atrás el conocimiento religioso, vemos cómo los académicos se sirven de aquel llamado a la razón como eje universal del conocimiento. Por tanto, vemos cómo la manera de validar socialmente esta noción del derecho como lo justo y lo verdadero es apelando a que el propio derecho es la razón. Frente a nuestro tema nos preguntamos si esta idea de lo justo como razón, o sea, estas ideas racionalistas del derecho en esta época, pudieron intervenir en el conocimiento sociológico que se desarrollará posteriormente. Tengo la impresión que entre Argentina y Ecuador es relativamente parecido el tema. O sea, que tienes la jurisprudencia, que es tradicional, pues, que siempre ha habido, desde la Edad Media, desde que existe la universidad, y la jurisprudencia se tiene que deshacer de cosas. Y concretamente se tiene que deshacer de dos cosas, que es la filosofía del derecho por un lado, que se convierte en filosofía, porque filosofía del derecho queda un cursito que está por ahí, que ya no es tan relevante, y el otro es derecho natural, creo que se llama, que es una cuestión de cómo se vive el derecho en la vida real, que se convierte en sociología. Y parece que es una cuestión de todo el continente, que se van separando esas dos cosas alrededor de 1900. Entonces, a partir de este momento, si quieres interpretarlo así, que es como se va especializando el estudio de de las bases racionales de la sociedad, digámoslo así, creo que tendría sentido. Porque por otro lado, tercer punto, por otro lado, la sociología que estamos aquí viendo en este momento, la sociología temprana, es una sociología muy racionalista. O sea, es una sociología que tiene perfectamente claro que existen reglas, leyes de la sociedad. Esas leyes son claras, son fijas, son como las leyes naturales, solamente que no son estudiadas adecuadamente. Por lo tanto, existen esas leyes, pero no las entendemos. Para poder entender la sociedad tienes que entender las leyes de la sociedad. Una vez que entiendes las leyes, no solamente vas a entender la sociedad, sino también vas a poder hacer una política eficaz. O sea, es un racionalismo muy fuerte que está ahí atrás. Y, o sea, podemos entender eso como una especie de especialización de esa concepción racional del conocimiento social, que dado que se especializa, como se va separando un poquito del derecho. Ya no son abogados, sino son abogados sociólogos que hacen eso, que se van especializando. 1905 se abre a partir del discurso del señor Dr. Carlos Freire Zeta, para los futuros pensadores que serán guiados por la razón y encaminarán las ciencias en todas sus disciplinas. Y de este saber dependerá el bienestar social y el progreso como manera de poder para profesar las ideas, incorporando la verdadera práctica para entender las necesidades elementales del hombre en la sociedad. Entonces vemos cómo se empieza a tratar los nuevos ideales, las nuevas formas de organización para construir el conocimiento, y se empieza a sentar las bases para pensar problemáticas de la sociedad, con el fin de generar una enseñanza universitaria que sirva para determinar un sistema político-religioso, prestando la gran importancia del estudiante y su plena libertad de pensar y reflexionar los principios con la verdad, sin necesidad de ser sancionados y dejando de lado las barreras para adquirir y brotar la inteligencia humana. Entonces es como el desfase. El punto es que básicamente la segunda mitad del siglo XIX tienes la idea de que, bueno, pues el positivismo, ¿no? La idea de que pues existen esas leyes de todo, que se puede estudiar a través de una observación objetiva, puedes entender por lo tanto las leyes y a partir de eso pues sabes cómo funciona todo, puedes tener
La idea de la sociología brota en un primer momento a partir de Leonidas García, que presenta la tesis sobre la propiedad en su aspecto sociológico, leída ante la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad en junio de 1906 para optar por la licenciatura. Podemos decir que él considera la sociología en ese momento como la gran ciencia moderna, y trata el concepto de propiedad como una necesidad que tiene todo ser para existir y perfeccionarse, y como un derecho natural e inviolable para el individuo. A partir de este concepto vemos su interés por la sociedad, que termina siendo para admitir que existen desigualdades en las facultades del hombre causadas por la institución de castas y por la guerra. Asimismo, para él la sociedad es una relación de individuos que conspiran para alcanzar la felicidad, usando sus energías para conseguir un fin, para tener existencia y conservarla. El punto es que realmente no hay una conexión directa. O sea, ahí tienes una serie de estudiantes que se gradúan con tesis sociológicos, pero no se convierten nunca en sociólogos. El más cercano, Leonidas García, o sea, él, por un lado tiene el argumento sociológico porque mete autores como Spencer. Para comenzar los estudios de 1913 a 1925, nos gustaría resaltar que no son estudios de un pensamiento crítico analítico sociológicamente hablando, pero tiene importancias de un surgir del conocimiento y de un comienzo de una posible sociología, ya con indicios de preocupaciones de lo que sería la criminalidad o la legislación ecuatoriana, o los mismos derechos que guían el estudiar de lo que es el Código Civil y por qué los sujetos se adentran en el Código Civil. Entonces, a partir de aquí, se busca entender y comprender el campo jurídico, para tratar de repensar las obligaciones e importancias de un sistema de responsabilidades y a su vez entender el contrato que tiene el individuo con el Estado. Y partiendo de ahí, repensar estas ideas que analizan y direccionan lo que sería un delito y por qué es un delito en el Ecuador. Estos estudios jurídicos dan paso a estudios sociológicos más adelante. Sin embargo, en la revista no los conseguimos en su totalidad, aunque sí se dio paso a varios autores interesantes que hablan más que todo de esta problemática de criminalidad, donde surge un conocimiento por la preocupación de lo que vamos a entender como legal en el Ecuador. Comenzamos con nuevas investigaciones de 1915, una de Juan Villagómez, donde aquí describen la negligencia de los representantes legales en su forma de dominio. También habla sobre las restricciones que causa una institución civil y cómo las personas son capaces para renunciar a su derecho natural. Es decir, en estas instancias ya estamos observando cómo abren un campo de lo jurídico y más allá de lo jurídico para poder hablar más adelante de sujetos de dominio de estas instituciones y que por lo tanto crean otro tipo de conocimiento partiendo de lo jurídico y de lo social. Cabe resaltar aquí lo que nos decía Philip Ballman en la entrevista, y es que a pesar de que en la revista Anales no están todas las discusiones sociológicas o de interés social, esta contiene discusiones de personas que entienden lo social y posiblemente fueron alumnos de investigadores sociólogos que publicaban en otras revistas. También en la entrevista resalta que las publicaciones de las revistas se vuelven una lucha de poder, de quién es más reconocido. Esta cuestión es parte importante para entender la época y la ciencia como tal, la cuestión del reconocimiento. Más adelante, Juan Villagómez se toma un poquito más de tiempo para seguir con la continuación de este análisis, de manera que incorpora los conceptos como el contrato, donde habla sobre cómo este contrato será a través de instrucciones y que se guía dentro del Código Civil para después las obligaciones que tienen los sujetos dentro del Estado y por qué son obligaciones dentro del Estado. Entonces aquí interviene en diferentes discusiones, por ejemplo como cuál es la importancia de defender el Estado ecuatoriano, entre otras discusiones. Por lo tanto, haciendo un análisis más sociológico, podríamos entender cómo estos procesos de investigaciones han ido construyendo a los sujetos a medida que esta relación histórica se encuentra inmersa y que también son el origen de las relaciones sociales. Relaciones sociales de interdependencia por esta comunidad científica, siguiendo a lo que nos decía Norbert Elias. Como una posible hipótesis, podríamos decir que estas investigaciones hasta el momento pueden estar siendo dirigidas por motivos de regionalismo o ideas de fronteras para salvaguardar la seguridad nacional, dando los problemas de lo que recién nos habíamos independizado y por ende la importancia de proteger el Estado y que los sujetos tengan las obligaciones dentro de este Estado.
la década de 1910, tenemos los primeros pasos en la sociología, algunas publicaciones y empieza un trabajo de enseñanza. Y los abogados que 10 años después, 20 años después, habrán pasado por esa carrera y ya vieron sociología, están como más sensibles por un lado y más informados por otro lado en cuanto a esas cosas. O sea, justo cuando dice regionalismo, obviamente te refieres al texto de Bossano. Bossano es alumno de Cueva Sáenz. Sí. Y los otros textos también podemos asumir que los autores probablemente eran alumnos de, o al menos como vieron, porque había un montón de conferencias abiertas. O sea, al menos sabían un poco de lo que Cueva Sáenz y quizá Belisario Quevedo estaban hablando. Y es justo lo que estaba aquí revisando. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta la relación entre las revistas. Tenemos la revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, donde hay la mayor parte de los debates más complejos de la jurisprudencia, de la sociología y cualquier cosa relacionada a eso, que se publicaba en la misma universidad, pero no relacionada a la revista de los anales. O sea, ahí tienes como dos revistas separadas y el debate se da aquí y no acá. Recién se meten en los anales los alumnos de. O sea, pues los textos que aparecen Son de los alumnos. Estaba revisando aquí, para mí el primer texto sociológico aparece en el 26 o 27, que es de Paredes. Que de hecho, es toda la historia de ese señor, pero ya. Que es justamente eso, que es un alumno de Cueva Sáenz. Un seguidor, de hecho, súper estrecho de Cueva Sáenz. Y mientras que en los primeros tiempos, el mismo Paredes, también otra gente más publica en la revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, la segunda generación empieza a publicar en esa revista. Entonces, lo que yo veo ahí es un proceso, por un lado, de especialización, por otro lado, de traslado. Porque la revista de la Sociedad Jurídico-Literaria pierde como la conexión con los debates sociológicos conforme que Cueva Sáenz deja de publicar, que es el 19 y 20, y Belisario Quevedo se muere, que es el 21. O sea, esa revista sigue existiendo, pero ya no queda nadie que es sociólogo, que está articulado a eso, pues las publicaciones son muy pocas. Algún seguidor, amigo de ellos publica alguna cosa, pero es muy poco. Entonces ahí tienes un lapso y de ahí empiezan los alumnos a publicar y publican los anales. Bien, es importante no perder de vista el contexto social que en estos primeros años del siglo XX está pasando en Ecuador. A partir del fin de la Revolución Juliana, Ecuador entra en una inestabilidad política que se agudizó cuando Isidro Ayora deja la presidencia en 1931, lo cual permitió que triunfe por primera vez Velasco Ibarra. En este contexto podemos deducir que la preocupación por la política o el derecho político aumentó. Esta proposición la sustentamos en las publicaciones que se dan en los años 1928 y 1929, como la titulada El Derecho Político Ecuatoriano, donde se menciona que el derecho político es extenso y difícil. Por ende, es una labor tanto de sociólogos como de juristas e historiadores nutrirse de información. En esta publicación, el pensamiento del autor gira en torno a que el conocimiento que surge del estudio y de la experiencia es sinónimo de libertad para la patria. También encontramos publicaciones como la titulada Teoría del Derecho Civil, donde el concepto de soberanía cobra importancia. Cuestiones que se relacionan más con la política y el Estado también cobran importancia. Dentro de esta línea podemos evidenciar en los artículos, por ejemplo, apuntes acerca del regionalismo en Ecuador y el problema social en el Ecuador, a la preocupación por los problemas sociales, normativos, políticos de los pueblos, donde pretenden abordarlos creando normas concretas que tomen en cuenta las transformaciones y necesidades esenciales que acontecen en la vida de los pueblos y condicionan los nuevos medios de existencia después de los primeros años como república. Si bien en estos artículos aún no existe un conocimiento sociológico explícito, ya en estas publicaciones se puede identificar una sociología que, como menciona Philip, tiene perfectamente claro que existen reglas, leyes de la sociedad y esas leyes son claras y fijas y naturales, solo que no son estudiadas adecuadamente. Por lo tanto, existen esas leyes, pero no las entendemos, y para poder entender a la sociedad tienes que entender las leyes de la sociedad, y una vez que entiendas las leyes no solamente vas a entender la sociedad, sino también la política eficaz. Posterior, ya en los años 1930-1934, se puede evidenciar un incremento en las publicaciones que se relacionen con el conocimiento sociológico ya de manera explícita. Se encontró así los artículos titulados Condiciones psicosociales del indio en la provincia de Imbabura, el indio factor de nuestra nacionalidad, Alcance jurídico y sociológico de la legislación de los hijos legítimos, Ensayo de interpretación histórico-sociológica de las nacionalidades en América, y la representación funcional ante los principios de derecho constitucional y ante las necesidades políticas
políticas y sociales del Ecuador, donde su contenido evidencia la posibilidad de un estudio sociológico, es decir, la posibilidad de estudiar a los sujetos como individuos que se relacionan recíprocamente, donde además ya se menciona que la sociología abrirá rumbos nuevos al conocimiento de la estructura de los pueblos, la cual implica la realidad objetiva, sin dejar de lado el enfoque de la creación de un derecho positivo público que tenga en cuenta la idea de ser realista y socialista, ético, jurídico y sociológico. Es decir, que reconozca el sentido e interés social de la colectividad, respetando la sustantividad y autonomía en el nuevo orden del derecho. A modo de cierre, esbozamos algunas de las conclusiones. Los estudios de los primeros años del siglo tienen una clara tendencia positivista al considerar que existen leyes naturales que rigen a la sociedad, pero esta tendencia es más o menos hasta 1920 y no viene de la mano con los postulados de Comte o Durkheim, sino sorprendentemente vienen de posturas cercanas a Spencer. Esto ya lo expresó Philip Bellman en la entrevista que le realizamos. Otra cuestión que también podemos decir es que en esta línea podemos deducir que este interés positivista recae en las intenciones de establecer a las ciencias sociales como ciencias objetivas que contienen un conocimiento válido. Además, a partir de las publicaciones encontramos lo que se denomina como la esencia de sociología del conocimiento, la cual desde el amo consiste en que los conocimientos surgen en condiciones sociales particulares y concretas, es decir, que cada forma social crea sus propios conocimientos. Pues, como se mencionó anteriormente, el conocimiento sociológico en Ecuador surge en las primeras décadas del siglo XX del interés político y de la necesidad de generar buenos administradores del Estado, lo que explica su origen en la carrera de Derecho. A diferencia de otras partes del mundo, como lo mencionó Philip, donde el interés se concentraba en otras cuestiones diferentes a las de la política, un poco más centrada en la academia. Esas serían nuestras conclusiones. El archivo es el lugar en el cual encontramos la presencia de las ausencias de la cultura humana. Por este momento, los dejamos descansar, pero sin dejar de recordar que en otra ocasión pueden ser despertados con la intención de ser interpretados de diferente manera.